Mis padres invirtieron en la empresa de mi primo, pero se negaron a pagar mi tratamiento contra el cáncer. Siempre supe que mi primo Marcos era un vendedor de humo. Lo que nunca imaginé es que mis propios padres comprarían toda su mercancía, pagando con monedas de oro que llevaban toda una vida acumulando. Fue en una de esas cenas domingueras incómodas, donde las conversaciones forzadas chocan contra el ruido de los cubiertos. El olor a guiso de mi madre llenaba la casa, el mismo de siempre, pero el ambiente estaba cargado de algo nuevo, algo peligroso, codicia pura disfrazada de oportunidad. Marcos, mi primo, el emprendedor, siempre con un traje caro y las manos vacías, desplegó su laptop como si fuera el Arca de la Alianza. Tía Elena, tío Ricardo, esto no es un negocio, es el billete ganador. La oportunidad que cambia generaciones. Mis padres, Elena y Ricardo, los reyes de la prudencia, los que me enseñaron a ahorrar cada céntimo, a quien me regañaban por gastar 10 euros de más en unos zapatos, se inclinaron hacia adelante como hipnotizados. Sus posturas, normalmente rígidas y conservadoras, se relajaron ante el hechizo de las diapositivas brillantes. Marcos habló de inteligencia artificial aplicada a cadenas de suministro, de algoritmos predictivos, de revolucionar la logística global. Palabras bonitas, huecas, que rebotaban en la habitación sin aterrizar en nada concreto. Y entonces, soltó la bomba: necesito 500.000 euros de inversión inicial. Es una cantidad seria para un proyecto serio. En 2 años, les garantizo que lo triplicarán. Serán millonarios. Yo, Clara, la hija sensata, la que siempre tuvo los pies en la tierra, la que trabajaba como gestora de proyectos y sabía lo que costaba ganar cada euro, sentí que el mundo daba un vuelco. ¿500.000? La voz me salió estridente, cargada de una incredulidad que se me atragantaba. ¿Y qué estrategias de negocio usará? ¿Qué posibles clientes ya contacto? ¿El análisis de competencia? Algo, lo que sea, que no sean solo diapositivas bonitas y promesas. Marcos me sonrió con esa condescendencia que lo caracteriza, la misma que usaba cuando éramos niños y quería quedarse con mi juguete. Clarita, siempre con la mente tan cerrada, tan cuadriculada. Esto no es para mentes cuadriculadas. Esto es sobre tener fe, sobre visión de futuro. Su tono era paternalista, como explicándole algo simple a un niño. Lo que siguió fue una puñalada lenta y dolorosa. Mi padre, con una voz que no le reconocí, grave y llena de una convicción, dijo: Clara, a veces en la vida hay que arriesgarse para ganar. Tú nunca has entendido eso. Siempre jugando a lo seguro. Mi madre asintió en silencio, sus ojos evitando los míos, fijos en Marcos como si fuera un mesías. Esa noche, me fui de su casa sintiendo que una grieta profunda e irreversible se abría en mi pecho. ¿Cómo podían ser tan tontos de confiar en una estafa tan evidente, porque era Marcos? Ellos que siempre me enseñaron la prudencia y ahorro me tildaban de cuadrada para no ver lo evidente. Ese proyecto era solo humo sin valor alguno. 2 semanas después, me enteré por mi tía Carmen, quien me llamó con voz de: te lo dije, que habían hecho la transferencia. La mitad de sus ahorros de toda la vida. 500.000 euros. Para una ilusión, para un castillo de naipes construido por el primo predilecto. Esa noche lloré, no por el dinero, sino por la estupidez monumental y por la sensación de haber sido reemplazada y que el afecto y la confianza de mis padres fuera robado por una fantasía. Actualización 1. 1 año después, justo cuando empezaba a creer que la grieta en mi familia podía, tal vez, con el tiempo, cicatrizar, la vida me dio una bofetada tan brutal que me dejó sin aliento. Cáncer. Linfoma, extremadamente agresivo. La palabra resonó en la consulta blanca e impersonal del médico y se instaló en mi alma, helándola. Daniel, mi novio, el hombre que se convirtió en mi fortaleza en segundos, estaba a mi lado, agarrándome la mano con una fuerza que era el único cable a tierra en un mundo que se desintegraba. El tratamiento era claro, un camino lleno de espinas pero con un final posible: quimioterapia agresiva, radioterapia, y un fármaco nuevo, milagroso, un anticuerpo monoclonal que aumentaba mis posibilidades de supervivencia de un 40% al 85%. 80.000 euros. 80.000 euros que mi seguro médico, bueno pero no excelente, no cubría. 80.000 euros entre mi vida y mi muerte. El mundo se empequeñeció hasta caber en esa cifra. 80.000. Daniel, con una calma que me desarmó completamente, secó mis lágrimas y dijo: vamos a solucionarlo. No te preocupes por el dinero. Te vas a poner bien. Pero yo, en mi desesperación, en mi pánico visceral, pensé en mis padres. En la otra mitad de sus ahorros, en su famoso colchón de seguridad. Era mi única esperanza inmediata, la solución rápida que necesitaba para empezar el tratamiento sin demora, porque el cáncer no espera. Fui a su casa con el alma en un hilo, con una carpeta de plástico barato que contenía mi vida y mi muerte, los informes médicos con palabras técnicas que sonaban a sentencia, el presupuesto detallado del hospital, todo temblando en mis manos. Se lo conté todo.
Las palabras salían entrecortadas, mezcladas con sollozos que no podía contener. Les rogué. No es un regalo, supliqué, mirándolos a los ojos buscando un atisbo de piedad, de amor paternal. Es un préstamo. Se lo devolveremos hasta el último céntimo, con intereses legales, lo que sea. Pero necesito empezar ya. Cada día, cada hora cuenta. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mi madre miró al suelo, jugueteando con el borde del mantel. Mi padre se aclaró la garganta, incómodo, como si yo le estuviera pidiendo algo obsceno. Clara, es que, no podemos. Las palabras cayeron como losas sobre mi espalda. Si pueden, grité, el pánico apoderándose de mí por completo, rompiendo cualquier resto de compostura. Tienen el dinero. La otra mitad de sus ahorros. Sé que lo tienen. Fue entonces cuando mi madre, con la voz quebrada y sin poder mirarme a los ojos, soltó la noticia que me partió en dos, que destruyó para siempre la imagen que tenía de ellos. No está. Marcos, la empresa tuvo unos imprevistos en el flujo de dinero. Hace 3 meses, le dimos otros 200.000. Tuvimos que hipotecar la casa para conseguirlo. No nos quedó más remedio. El aire desapareció por completo de mis pulmones. Me quedé boquiabierta, mirándolo sin poder procesarlo. Hipotecaron. La casa. La casa que habían pagado con 30 años de trabajo duro y sacrificio. Por Marcos. Por su sueño estúpido. Hipotecaron su hogar, por él. La voz me salió como un susurro ronco. Y a mí me niegan un préstamo para no morirme. Mi padre se puso rígido, su orgullo era una armadura impenetrable contra mi dolor. No es solo dinero, Clara, dijo, con una frialdad que me heló la sangre. Es la confianza que hemos depositado en Marcos. Es el futuro de esta familia. Si retiramos el capital ahora, todo se hunde, todo el esfuerzo habrá sido en vano. Su empresa es sólida, solo necesita un poco más de tiempo, de respiro. Tu enfermedad, tienes un seguro decente. Sé fuerte. Tienes que ser fuerte. Fuerte. Esa palabra me atravesó como un cuchillo envenenado. Sé fuerte. Me echaron de su casa con ese consejo vacío, con esa orden cruel. Sé fuerte, mientras ellos jugaban a la ruleta rusa con su futuro y con el mío. Daniel me recogió del suelo literalmente, del escalón de la entrada de su casa, donde me había derrumbado. Yo era un fantasma, un cascarón vacío de dolor, incredulidad y una rabia que empezaba a nacer, fría y oscura, en el lugar donde antes estaba el amor. Actualización 2. Hola chicos, sé que apenas ha pasado un día, pero no creerán lo que Daniel hizo. Con los ojos hinchados y el alma hecha trizas llegué a mi casa que compartía con él. Apenas entrar Daniel se acercó a mí para decirme que creó una campaña de crowdfunding. Si ellos no te ayudan, el mundo lo hará, dijo, y había una rabia quieta y determinada en sus ojos que me dio un poco de fuerza. Mientras yo lidiaba con el miedo paralizante, él se puso manos a la obra con una eficiencia que me conmovió hasta las lágrimas. Vendimos mi coche, un pequeño Renault 12 que quería con toda mi alma. Vendí las joyas que me había regalado mi abuela, las únicas cosas de valor sentimental y material que poseía. Liquidamos nuestros modestos ahorros conjuntos. Y entonces, pasó algo que me devolvió un atisbo de fe en la humanidad, una fe que mi familia había pisoteado. La gente que no conocía de nada, empezó a donar. 5 euros de una estudiante que mandó un mensaje diciendo, ánimo, tú puedes. 100 de un anciano que escribió, para que disfrutes de muchos más atardeceres. 2000 de un anónimo que solo puso, por la vida. Nuestra historia se compartió, se hizo viral en pequeños círculos. Amigos, compañeros de trabajo, incluso jefes anteriores, todos se volcaron. Eran los extraños, las personas cuyo nombre nunca sabría, quienes me tendían la mano y me ofrecían un salvavidas, mientras mi propia sangre, mis padres, me habían cerrado la puerta en la cara con un portazo que aún resonaba en mis oídos. Fue abrumador. Y fue la lección más amarga y más hermosa de mi vida. La bondad existe, pero a veces no vive donde crees que debería. La quimioterapia fue un infierno del que no tengo palabras suficientes para describir. Vomité hasta sentir que se me salían las entrañas, hasta quedarme sin fuerzas en el frío suelo del baño. Perdí el pelo en mechones que se llevaba la almohada, perdí las pestañas, las cejas, mi identidad frente al espejo. La fatiga era un peso de plomo que me inmovilizaba en la cama durante días. En los peores momentos, en medio de la fiebre y la debilidad que me hacían delirar, solo el recuerdo nítido y doloroso de la frialdad de mis padres, de la voz de mi padre diciendo, sé fuerte, me daba la fuerza para no rendirme, para seguir tragando la medicación, para aguantar una sesión más. Era un fuego frío, una rabia pura, injusta y ardiente, que me mantiene viva. Me aferré a esa rabia como a un clavo ardiendo. Mis padres llamaban de vez en cuando. ¿Cómo estás, hija?
preguntaba mi madre con una voz que intentaba sonar cálida y solo conseguía sonar culpable. Bien, respondía yo, con una voz plana y muerta, un eco de lo que fui. Todo controlado. Nunca les conté las noches en vela, el miedo constante a que cada nuevo dolor fuera una metástasis, la sepsis que casi me mata en la cuarta ronda y que me tuvo una semana en la UCI. Nunca les conté que Daniel pasó esas noches durmiendo en una incómoda silla de plástico a mi lado. Mi silencio era mi único poder frente a ellos, mi único acto de rebeldía. Era un muro que construía ladrillo a ladrillo con cada palabra no dicha. Actualización 3. ¿Qué tal, Reddit? Vuelvo con un poco más energía para contar lo último que ha pasado en mi vida, mientras yo empezaba a salir lentamente del pozo, con el pelo creciendo como un suave bosque después del incendio, entrando en una remisión que los médicos calificaban de milagrosa. El mundo de fantasía de Marco se desmoronó con un estruendo sordo que yo podía escuchar incluso desde la distancia. Me llegaron rumores a través de familiares lejanos, de esos que siempre están al tanto de los dramas ajenos. La empresa, Opera Logitech, era un fraude monumental. No había inteligencia artificial, no había algoritmos propios, no había contratos con grandes multinacionales. Solo había una oficina virtual, unas facturas falsas y un estilo de vida de lujo pagado con el dinero de mis padres. Viajes a Dubái, cenas en restaurantes de 3 estrellas Michelin, un Audi R8 nuevo. Mis padres, ciegos y orgullosos, seguían defendiéndolo a capa y espada. Son envidias de la competencia, decía mi madre por teléfono, con una fe que me daba pena y asco a partes iguales. Marcos está a punto de cerrar una ronda de inversión con unos fondos de capital de riesgo de Singapur. Daniel y yo, una tarde, tras una de esas llamadas, nos miramos y supimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. No podíamos permitir que ese hombre se saliera con la suya, que destruyera a mis padres y se riera en sus caras. Contratamos a un investigador privado, un hombre discreto y eficiente llamado Raúl. Fue caro, usamos parte del dinero que nos sobró del crowdfunding, pero sentí que era una inversión necesaria, no solo por justicia, sino por mi propia paz mental. Las pruebas que Raúl consiguió en menos de un mes fueron demoledoras, mucho más de lo que nunca hubiéramos imaginado. Capturas de pantalla de transferencias de la cuenta de la empresa a la cuenta personal de Marcos, facturas de bienes de lujo pagadas con el capital social. El software revolucionario era una plantilla de código abierto descargada de Internet por $50, sin ninguna modificación sustancial. No había rastro de los supuestos inversores de Singapur, solo un buzón de correo fantasma. Era un castillo de naipes, y Marcos soplaba para mantenerlo en pie con el dinero de mis padres. Con ese dossier de pruebas, grueso y contundente, en la mano, fuimos a una abogada especialista en derecho mercantil y estafas financieras. Laura Márquez, una mujer de unos 40 años, mirada penetrante y lenguaje directo, nos examinó con severa profesionalidad, hojeó los documentos con una expresión cada vez más grave. Esto es fraude puro y duro, sentenció. Malversación de fondos, estafa, falsedad documental. Pero el problema es que sus padres, como inversores principales y además familia, son los más perjudicados, pero también los más reacios a denunciar. La vergüenza, el orgullo, es un combo terrible. Nos explicó las opciones. Podemos intentar que ellos denuncien, pero lo dudo. La otra vía, más limpia y quizás más efectiva, es una denuncia anónima a la agencia tributaria, adjuntando todo este material. Hacienda no perdona. Si hay delito fiscal, y aquí lo hay por montones, actuarán de oficio. Y una investigación de Hacienda suele ser la punta del iceberg para otras causas penales. Lo pensamos durante una noche larga y angustiosa. No queríamos mancharnos las manos, no queríamos ser nosotros los que apretáramos el gatillo. Pero la imagen de mi madre llorando mientras mi padre justificaba a Marcos, y el recuerdo de mi propio dolor, nos dieron la fuerza. Al día siguiente, enviamos el paquete certificado a la Unidad de Delitos Fiscales de Hacienda. Fue como prender una mecha en un barril de pólvora. La explosión fue rápida, implacable y tan satisfactoria como aterradora. En cuestión de semanas, llegó una inspección sorpresa a la oficina virtual de Marcos. Sus cuentas, personales y de la empresa, fueron congeladas de inmediato. Salió a la luz una investigación por malversación de fondos y fraude fiscal a gran escala. La empresa, Opera Logitech, se declaró en bancarrota inmediatamente, no había nada que salvar. Mis padres no solo perdieron los 700.000 euros, los 500 iniciales más los 200 de la hipoteca. Actualización 4. Y entonces, vinieron. A mi puerta, como sabía que lo harían. Parecían fantasmas de sí mismos, caricaturas marchitas de las personas que una vez fueron. Mi padre, encogido, con la espalda curvada como si llevara el peso de su error sobre los hombros. Mi madre, con los ojos destruidos e hinchados por un llanto constante. Clara, comenzó mi padre, con la voz ronca y quebrada, como la de un hombre que ha gritado demasiado. Hemos cometido un error terrible. Un error que nos está costando todo. Se sentaron en el sofá de mi salón,
mirando alrededor como si estuvieran en un lugar ajeno, incómodos, fuera de lugar. El banco, continuó, tragando saliva. El banco nos quita la casa. La ejecución hipotecaria es inminente. Necesitamos 80.000 euros. Es la cantidad para liquidar la deuda más urgente y poder venderla nosotros, con calma, para no perderlo todo, para no quedarnos en la calle. Por favor, Clara. Eres nuestra única hija. 80.000. La misma cifra. Eco de mi propio ruego desesperado en esta misma ciudad, en otra vida. La misma mesa de café entre nosotros. Pero yo ya no era la misma. Ya no era la hija suplicante, la niña asustada. Había pasado por el infierno y había salido al otro lado, fortalecida, cicatrizada, pero entera. Los miré, y por primera vez desde que empezó esta pesadilla, no sentí ni rabia ardiente ni pena lastimera. Solo una paz absoluta, fría y serena, como la superficie de un lago en una mañana de invierno. Lo siento, dije, y mi voz no tembló, no vaciló. Sonó clara, firme, final. No os puedo ayudar. Mi madre rompió en llantos desconsolados, un sonido gutural de derrota total. Pero tienes el dinero, gritó, entre hipos. Lo del crowdfunding. Sé que fue un éxito, sé que estás bien ahora, que tienes trabajo estable. Por el amor de Dios, Clara, somos tu familia. Sí, asentí con tranquilidad, manteniendo la mirada en ellos. Tengo el dinero. Es el dinero que la gente, personas a las que no conocía de nada, me dio para salvarme la vida cuando vosotros, mi familia, me fallasteis. Es mi colchón de seguridad, mi seguro de vida. El que vosotros decidisteis darle, no una, sino 2 veces, a un estafador, en lugar de a vuestra hija que se estaba muriendo. Mi padre intentó suplicar, su orgullo finalmente hecho añicos. Habló de familia, de la sangre que nos une, de segundas oportunidades, de perdón. Sus palabras sonaban huecas, débiles, como los restos de un naufragio. Yo negué con la cabeza lentamente, con una tristeza profunda pero tranquila. No, dije, con una claridad que cortaba el aire como un cristal. Vosotros tomasteis una decisión consciente. Una elección. Elegisteis a Marcos y a vuestra propia avaricia. Elegisteis una fantasía sobre mi realidad. Ahora, afrontad las consecuencias de esa elección. Os toca a vosotros ser fuertes. Les di un papel con el contacto de una asesora de deudas especializada en ejecuciones hipotecarias y los despedí en la puerta. No hubo gritos, no hubo más lágrimas por mi parte. Solo el silencio pesado y elocuente de la verdad, cruda e irreversible. Cuando cerré la puerta, no me derrumbé. No lloré. Respiré hondo, llenando mis pulmones de un aire que parecía más limpio, más liviano. Por primera vez en años, me sentí completamente libre. Libre de su decepción, libre de sus expectativas, libre de la carga tóxica de su lealtad mal colocada. Actualización final. Mis padres finalmente vendieron la casa por una miseria, muy por debajo de su valor de mercado, para saldar la deuda con el banco y evitar una deuda mayor. Ahora viven en un pequeño piso de alquiler en las afueras, lejos del barrio donde criaron a su familia, lejos de la vida que una vez conocieron. Marcos está siendo procesado, y los bienes que compró con el dinero de mis padres, el coche, los relojes, las joyas para su novia, están embargados. La justicia, aunque lenta, está siguiendo su curso. Yo estoy bien. Mejor que bien. Estoy viva, estoy sana, los últimos chequeos confirman que estoy en remisión completa. He construido una vida con Daniel, basada en el respeto mutuo, la lealtad a prueba de balas y el amor consciente, cosas que mis padres nunca supieron darme ni valorar. Nos vamos a casar el próximo año, una boda pequeña e íntima, llena de gente que de verdad estuvo ahí cuando el cielo se caía a pedazos. No los odio. Los he perdonado, en cierto modo, porque el rencor es un peso demasiado grande para llevarlo encima. Pero el perdón no significa que les deba nada. No significa que tenga que rescatarlos de los escombros de sus propias decisiones. El karma no es un monstruo vengativo que viene a golpearte. Es ampliamente la ley de causa y efecto, implacable y justa. Ellos sembraron codicia, deslealtad y ceguera voluntaria, y cosecharon ruina financiera, pérdida de su hogar y una soledad que sé que los carcome por dentro. Si te ha gustado la historia de hoy me ayudarías un montón dándole like y suscribiéndote al canal, para traerte más historias seguido. ¿Qué parte te gustó más de esta historia? Te leo en los comentarios.